esta primera parte de la primera clase, porque en la primera clase no se puede hacer en un solo tirón, hay que hacerlo en dos partes por lo menos. Vamos a hablar sobre la fisiopatología clínica y diagnóstico de diabetes mellitus. Sobre todo voy a poner énfasis en la fisiopatología, porque para entender el tratamiento, el objetivo de medicina 3 es diagnóstico y tratamiento, y para entender el diagnóstico y tratamiento hay que conocer fisiología y la fisiopatología, algo de farmacología y bioquímica. Ahora, empecemos. El diabetes mellitus, ¿qué es? Es un síndrome, o sea, es un síndrome complejo, de un desorden metabólico complejo, que se caracteriza por la hiperglicemia, es la punta del iceberg, haciendo analogía, cuando usted ve un enorme masa de hielo en el mar, iceberg, lo que ven ustedes es una pequeña parte, un séptimo, un décimo, de lo que está oculto debajo. Entonces ese principio se aplica, o sea, la hiperglicemia es lo que vemos, pero no es el desorden metabólico completo. Y esto degenera o causa enfermedad vascular, daño de la vasculatura, ya sea microvascular o macrovascular. Micro o macrovascular. Una forma de clasificar la diabetes, hay muchos tipos, una forma práctica, coherente, y se ha sacado de la Asociación Americana de Diabetes, del artículo que se les ha entregado, que son en 4 tipos. 1, diabetes tipo 1, 2, diabetes tipo 2, 3, diabetes gestacional, y el último, otros tipos de diabetes, o tipo específico de diabetes por diversas causas. Acá es lo que se llama, en toda clasificación a veces hay el cajón de costurero, todo lo demás entra ahí. La diabetes tipo 1, haciendo simple la cosa, es una diabetes de causa autoinmune. Los autoanticuerpos destruyen la célula beta productora de insulina, produciendo una deficiencia absoluta de insulina. Por lo tanto, no hay insulina. Es importante establecer esa idea, porque en el tratamiento, por definición, en la diabetes tipo 1 se da un tratamiento de reemplazo, porque tenemos que darle lo que le falta, hay que darle insulina. El diabético tipo 2, en cambio, es caracterizado por una resistencia de insulina. Por eso se habla de una pérdida progresiva de la secreción óptima de insulina. O sea, en sangre hay insulina mucho más alta de lo normal, porque hay resistencia a nivel del posreceptor, que vamos a ver posteriormente, que es exactamente a nivel de la vía metabólica de la insulina, posreceptor que requiere más concentración de insulina para producir un efecto. O sea, la clave acá es resistencia a la insulina. Diabetes mellitus gestacional, aquí como su nombre lo dice, es aquella que se considera que aparece debido a las hormonas contrarreguladoras que produce la placenta, que aparece en el segundo a tercer trimestre del embarazo, sin que haya una diagnóstico de diabetes previo, porque ojo, tiene una paciente diabética gestante, dos posibilidades, que es una diabetes que viene de antes y una diabética que ha empezado en la gestación. Entonces, por consenso, se considera aquella que empieza, es gestacional, aquella que empieza en el segundo o tercer trimestre, generalmente a partir de las 24 semanas. Por favor, échale más hielo. Échale hielo, está caliente. Sí, estoy diciendo. Ya. Y los otros tipos son varios, ahí vemos la neonatal, las MOD, etcétera. La que es porque operan el páncreas, elimina las células beta, la que es por fármaco, etcétera, etcétera. Ya, listo, avancemos. Entonces, diabetes neonatal. Esta parte es estrictamente teórica, es una traducción de parte del artículo que se les ha dado. Ya, así que vamos a pasar rápidamente. Es aquella diabetes neonatal, es aquella que se inicia por debajo de los 6 meses de edad. Correcto, debajo de los 6 meses de edad. Aparte de neonatal, también se llama congénita. Y el 80-85% puede tener una causa monogénica. ¿Por qué se especifica monogénica? Porque en cambio la diabetes tipo 2 es poligénica y multifactorial. La diabetes tipo 2 es poligénica y multifactorial. Ocurre menos frecuentemente después de los 6 meses de edad. Ojo, y esto clínicamente ayuda para diferenciarlo de diabetes tipo 1 autoinmune, que raramente ocurre antes de los 6 meses de edad.
Ojo, no son categóricos, o sea, menos frecuentemente, más raramente, no dice siempre o nunca. Puede ser transitorio permanente, acá están las características, eso es teórica estricta, lo dejo para que lo revisen, ¿no? Y los reportes de mutaciones específicas, ¿correcto? Esto para que no estén traduciendo el artículo. Diabetes mellitus tipo MODY. MODY son las iniciales de Mature Onset Diabetes of the Young People. Es aquella diabetes del joven que se inicia en la adultez, es el término. Pero en el fondo tiene una fisiopatología totalmente diferente que la diabetes tipo 1, por ejemplo. Se caracteriza por iniciar la hiperglicemia a una edad temprana, clásicamente antes de los 25 años, aunque puede haber mayores, ¿no? Hay una alteración de la secreción de insulina, o alteración de la secreción de insulina, con un mínimo nulo de efecto en la acción de insulina, es decir, no hay generalmente resistencia, al menos que se asocie, por ejemplo, a la obesidad que genera resistencia. No se hereda con un patrón autosomo dominante, con al menos 13 genes diferentes cromosomas. Bueno, las más comúnmente reportadas son la diabetes MODY tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Ahí están sus sinónimos, ¿correcto? De estos, el MODY 2 presenta una hiperglicemia ayuno estable y mínima y no requiere terapia antiglicémica, excepto durante el requerimiento, ejemplo, durante el embarazo. Los pacientes con MODY 3 y MODY 1 usualmente responden, ojo, a dosis baja de sulfonilureas. Hay unos pocos casos en los cuales específicamente tiene indicación las sulfonilureas, ¿no? Las cuales se consideran en este caso, en estos casos, en el diabetes MODY 1 y 3, se consideran como primera línea de terapia. Algunas veces puede requerir insulina durante su evolución, ¿no? Puede estar asociada a mutación de elecciones como está ahí y formas raras como está ahí, ¿ya? Son cuestiones que vamos a perder tiempo, son cuestiones que ustedes lo van a leer. Ahí está ahí, la traducción, ¿no? ¿Correcto? Ejemplo, este es en el artículo que se le ha dado. Pasamos. De esto que hemos pasado, lo más importante para mí es lo que está traducido que les he puesto. El cuadro es lo más de referencial. Ahora, en general, la diabetes mellitus en general es una causa de muerte prematura, se mueren antes. Si cogemos las dos principales, que es diabetes tipo 2 y la 1, en diabetes tipo 1 hay una pequeña diferenciación. Por ejemplo, cerca del 50% fallecen por causas derivadas de nefropatía. Si uno se pone a analizar que la nefropatía diabética es una patología microvascular. Y la diabetes tipo 2, casi las 3/4 fallecen de causas macrovasculares. Bueno, acá lo dividen en cerebrovasculares y cardiovasculares, pero en general es cardiovascular. Como ustedes utilizan el término, la definición del término cardiovascular en los artículos, se refiere a coronariopatías y todo lo que implica infarto miocardio agudo, fatal, no fatal, angina, estable, inestable, etc. A enfermedad arterial periférica, por ejemplo, el famoso diabético isquémico, y a la enfermedad de la carótida interna, que es prácticamente relacionado a punto de partida para los infartos cerebrales. Es decir, las 3/4, casi 75% de pacientes con diabetes 2 mueren prematuramente debido a causas macro, en este caso serían macrovasculares. Ahora, ¿cómo podemos dividir las complicaciones de la diabetes? Las complicaciones, ojo, son clasificables como agudas y crónicas. En las agudas, tenemos que clasificar como crisis hiperglicémicas y crisis hipoglicémicas. Las hiperglicémicas, la típica cetosis diabética, el típico estado hiperglicémico hiperosmolar, que a veces le ponen hiperosmolar no cetótico, y el mixto, generalmente son estados hiperglicémico hiperosmolar asociados a cetosis, o sea, con acidosis. Y crisis hipoglicémicas, esas son las agudas. Y las crónicas, como micro y macrovasculares. Microvasculares, no se olviden nunca, están la nefropatía, la retinopatía, la neuropatía. Y como macrovasculares, coronariopatías, enfermedad arterial periférica y enfermedad cerebrovascular. Diagnóstico. Vamos al diagnóstico. Antes de entrar a esto, hay que saber equivalencia de unidades. En nuestro medio usamos
el miligramo por decilitro, pero el sistema internacional usa el milimol por litro. La equivalencia es que 1 milimol por litro es equivalente a 18 miligramos por decilitro. Es decir, si tenemos 10 milimoles por litro, equivale a 180 miligramos por decilitro. Correcto, no olvidarse. Hay una correlación no directamente proporcional entre las glucosas, ¿no? Ya sea ayunas, incluso postprandial, y la unidad glicosilada. Pero la unidad glicosilada, ojo, no confundirse, la unidad glicosilada es un promedio de todas las glucosas día y noche durante los últimos 2 a 3 meses. Es un concepto importante. Por lo tanto, la correlación mayor es entre el promedio, más que solo con ayunas postprandiales después del alimento. Pero el promedio de glucosa durante todo el día es directamente proporcional a la hemoglobina glicosilada. Esto debido a que antes, punto aparte, antes había, bueno, había más tiempo, se hacía seminarios sobre hemoglobina glicosilada, porque no entiendo. Pero bueno, capten rápidamente. La glicosilación es un proceso en el cual produce en ambientes que tienen glucosa, se produce a nivel proteico, es decir, toda proteína es susceptible a ser glicosilada. ¿Ya? Y este proceso de glicosilación es un proceso exactamente no enzimático. No enzima, sí, depende de concentración, no enzimas. Y ojo, es irreversible. Quiere decir que lo que se glicosila no se desglicosila. Entonces, cuando hace muchas décadas decían, necesitamos un parámetro para ver la evolución de la glucosa durante el tiempo. La glucosa en ayunas, la postprandial, bueno, me da en ese momento, pero quiero ver la evolución durante el tiempo previo. Comenzaron a estudiar varias proteínas, la fructosamina, la albúmina, otras, y se decidieron por la hemoglobina, pero ojo, la hemoglobina no es proteína pura. La hemoglobina es una glucoglicoproteína que tiene una parte proteica que se llama globina, y la globina es la que se glicosila. ¿Por qué usaron la hemoglobina? Porque dentro de todos tenía cierta estabilidad, porque la hemoglobina no se encuentra en el globo rojo. Y el globo rojo, ¿cuánto tiempo está? Ojo, no es vida media, sino el tiempo total que está en circulación es aproximadamente 120 días. Desde que se producía por la médula ósea hasta que retira la circulación por el sistema retículo endotelial, especialmente vaso. Entonces, más o menos esa cantidad. Entonces, pues esta evolución de glicosilación, ojo, no es algo patológico. Pacientes no con normales tienen glicosilación. Por eso es que la unidad glicosilada tiene rangos normales, hasta ciertos puntos, 5.3, 5.4 normales. Sí, hay una glicosilación se produce normalmente ahí. Cuando va aumentando el promedio de glucosa, va aumentando el porcentaje de glicosilada. Y el porcentaje de unidad glicosilada se denomina hemoglobina A1C. Hemoglobina A1C es la parte de hemoglobina que se glicosila con glucosa, porque hay glicosilación con otros carbohidratos, pero en este caso es por glucosa. Entonces, por lo tanto, como es un proceso de glicosilación no enzimática irreversible, me representa el estado de glicemia los últimos 120 días o los últimos 2 a 3 meses o las últimas 8 a 12 semanas. De ahí viene el concepto de una glicosilada. Ya, este es el artículo que se les he dado y se acabó esto. Pero acá lo vamos a masticar. En el año 97, en julio del 97 exactamente, salió publicado en el Diabetes Care, que es la revista oficial de la Asociación Americana de Diabetes. En ese tiempo no había internet, o las revistas, solo había biblioteca, no hay otra manera de buscar que buscando la revista o suscribiéndose, en las cuales se establecieron en ese entonces conocido como los nuevos criterios para el diagnóstico de diabetes mellitus en un paciente ambulatorio, porque todo esto es de paciente ambulatorio, no es el paciente hospitalizado crítico, es en ambulatorio. Hasta antes de julio del 97, para diagnosticar diabetes mellitus se requería una glucosa plasmática, ojo, plasmática venosa en ayunas mayor o igual de 140. Y la reunión fue en abril 97, publicaron ese consenso en julio 97, en la cual lo bajaron a mayor o igual de 126. Bajaron de 140 a 126 el nivel para diagnóstico de diabetes mellitus. ¿Y por qué lo bajaron? Porque no se podía tapar el sol con un dedo. Se encontró que había un punto de inflexión de aparición de problemas microvasculares, especialmente retinopatía
diabética en pacientes que tenían entre 126 a 140. Entonces establecieron los 3 criterios de diabetes. En el año 97, síntomas de diabetes más la concentración de glucosa plasmática casual. Casual es cualquier momento de día, independiente del tiempo de la última comida, mayor o igual de 200 miligramos por decilitro, o 11.1 milimoles por litro. Casual quiere decir, como lo puedo repetir, cualquier momento del día independiente del tiempo transcurrido en la última comida. O una glucosa plasmática de ayunas mayor o igual de 126 o 7 milimoles por litro. Ayunas se define como aquella ausencia de ingesta calórica al menos 8 horas. Y glucosa plasmática venosa a las 2 horas, después de un test de tolerancia oral a la glucosa, a las 2 horas, ojo, mayor o igual de 200 mililitros por litro. Ojo, 200 mililitros por litro. O 11.1 milimoles por litro. Durante test o prueba de tolerancia oral a la glucosa. Esta prueba está estandarizada según la OMS, en la cual se usa 75 gramos de glucosa anhidra. No se usa azúcar blanca, azúcar rubia, no, es glucosa. Ponga estandarizada, glucosa. Es un monosacárido, glucosa. Esta glucosa anhidra en polvito, 75 gramos en un adulto, disuelta en agua destilada, 250 centímetros cúbicos de agua destilada. No es agua de caño, no es agua hervida, es agua destilada. Ahora, si fuera un niño, se considera que sería 1 gramo por kilogramo, pero hay un tope. Si el niño pesa 80 kilos, no le va a 80 gramos. Si pesa 90 kilos, no le va a 90, no. 1 gramo por kilogramo, pero máximo 75 gramos. Si el niño pesa más de 75 kilos, no, ni modo, hasta 75 gramos, es el tope. Se disuelve y se usa, no está ahí, pero se utiliza el jugo de 2 a 3 limones, generalmente. ¿Para qué? Para favorecer la tolerancia. Porque si una persona, a veces algunas personas toman algo tan dulce, pueden vomitar. El limón es para favorecer la tolerabilidad. Por otro lado, se le indica al paciente, se toma en ayunas, se le da la solución y máximo se le da 15 minutos para que lo termine, porque el limón que esté chupando solución unas 2 horas, máximo se le da hasta 2 horas. Considerando todo eso, avanzamos. En el año 2010 agregaron un nuevo criterio, que el glicosilaca hasta ese entonces solo se aceptaba como control metabólico. Por ejemplo, como control metabólico, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, un tipo de traje en la naval, entonces los chequeos son estrictos anuales, de personas que están en actividad, y había pacientes diabéticos. Entonces sabía que tenía chequeo una semana, entonces se cuidaban más, tomaban doble dosis, se ponían más insulina, no sé, hacían lo que sea para salir bajo. Pero uno sospechaba, no, este es un vivazo, no. Entonces, le pedía glicosila, estaba alta. Entonces le decía, bueno, tu glucosa ahorita estará bien, pero este glicosila indica que por lo menos los 2 últimos 2 a 3 meses esto es un desastre. Para eso servía. Pero a partir del año 2010 ya se le introdujo como un criterio más del diagnóstico de diabetes. Pero ojo, una unidad glicosilada A1C mayor o igual de 6.5%. Pero esta prueba es estandarizada de un método establecido por la NGCP y estandarizado por los parámetros del DCCT, que vamos a ver después, que es el trabajo uno de los más extensos, importantes en la diabetes tipo 1. Por eso que les he dado también el consenso de 2019, que es el último de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, que establece que en nuestros países, debido a que hay mucha estandarización de esta glicosilada en los laboratorios a nivel de nuestro medio, que este método se considere de manera secundaria, o cuando hay valores muy cercanos al 6.5, muy cercanos, que no se le considere tanto como una glucosa en ayunas, un test de tolerancia a la glucosa. Esa acotación. Los otros 3 criterios, normal. Hay consideraciones relacionadas a interpretación. O sea, hay ventajas y desventajas ojo, para el diagnóstico de diabetes, para usar glucosa y glicosilada. Esto sí es importante, los dejo para que lo revisen. Como a mi grupo les dije, la idea de leer los artículos que les he pasado junto a esta clase no es que van a leer todos los artículos, olvídense, con el tiempo que le quedan es imposible. Pero es para qué, les iba a dar referencia, cuando yo le pongo este cuadro, en esos artículos es un resumen y van a encontrar que los más importantes están en plomito, sí. Entonces, con esto le estoy diciendo que este cuadro sí es importante, que lo lea, por si acaso.
Hola, diabetes tipo 1, en lo que antes se considera que era inicio abrupto, que prácticamente un día para otro, pero no es tanto así. Hay un proceso de autoinmunidad en las cuales se va instalando, claro, no tanto como el diabetes tipo 2, que es hasta que cae en emergencia con hipoglicémica, ya pasaron 10, 15 años. En este caso no, es más rápido, pero hay cierto proceso. Entonces, como hay cierto proceso, dijeron, bueno, es autoinmune, hay anticuerpos involucrados. Entonces, tiene estadios. Entonces, hay que ver manera de predecir qué poblaciones tienen mayor riesgo de hacer diabetes tipo 1. Entonces, pasemos con la diabetes tipo 1. Antes se le denominaba diabetes insulino dependiente porque solo usaba insulina o diabetes de inicio juvenil, pues en general la mayoría son gente joven. Comprende del 5 a 10% de diabetes mellitus, más porcentaje en los países del hemisferio norte, debido a la destrucción de las células beta por mecanismos autoinmunes. ¿Y qué autoanticuerpos están comprometidos? Varios, pero 5 son principales, son los más conocidos, ¿no? De estos, el anti-GAT, tenemos nuestro medio, estaba a 600 soles, creo que está a 400 soles, ¿no? Cuando hay dudas, porque a veces hay dudas en el tipo de diabetes, para estar seguros, se le pide el autoanticuerpo anti-GAT. La insignia prevalencia de diabetes tipo 1 se ve que está en aumento, incremento. Estos pacientes con diabetes tipo 1 usualmente se presentan con síntomas agudos de diabetes y glicemias marcadamente elevadas. 40-60% son diagnosticados en crisis hiperglicémica en cetoacidosis diabética. Cetoacidosis. Que la cetoacidosis diabética, se lo voy a repetir una vez, dos veces, y no se olviden, es una acidosis metabólica con anión GAP elevado. Es una acidosis metabólica con anión GAP elevado. Y eso lo voy a preguntar mañana. Ahí me doy cuenta quiénes están presentes o no ahorita. Entonces dijeron, vamos a medir los autoanticuerpos en familiares de aquellos con diabetes tipo 1 o en niños de aquellas poblaciones que consideramos pues, de alta prevalencia para poder predecir en forma efectiva quiénes pueden desarrollar diabetes tipo 1. Entonces, aquí un ejemplo, este estudio del 2013 reportó que el riesgo de progresión hacia diabetes tipo 1 en el tiempo de la cero conversión, es decir, del día en las cuales es detectado el autoanticuerpo en sangre, ¿no? En 3 cohortes pediátricas, seguimiento de poblaciones pediátricas en Finlandia, Alemania y Estados Unidos. De los 585 niños que desarrollaron más de 2 autoanticuerpos, más de 2, cerca del 70% desarrollaron diabetes tipo 1 entre los 10 años y 84% entre los 15 años. Es alta predictibilidad. Ojo, se hicieron ese estudio porque se han hecho también ensayos para poder prevenirlos con inmunosupresores, etcétera. Bueno, eso ahorita no viene el caso, pero es bueno que ustedes sepan y el mensaje que sí puede haber manera de predecir en una población, ¿no? Usando los autoanticuerpos, de qué porcentaje, qué riesgo tienen de ser diabetes tipo 1. En caso de diabetes mellitus gestacional, esto está sacado del artículo que les he dado, todo esto se lo deben aprender, ojo. Voy a comentar el paso, una estrategia, el 2 no lo voy a comentar, lo leen ustedes. Estrategia, un solo paso. Realizado con un test de tolerancia de 75 gramos. Glucosamida. Con medición de glucosa plasmática en el individuo que está en ayunas y se hace a la hora y 2 horas. ¿Cuándo? Entre las 24 y 22 semanas de gestación. ¿En quiénes? Aquellos individuos que no tienen el diagnóstico previo de diabetes. Porque si ya viene con diabetes previo al embarazo, ya no se le hace, estaría de más. Este test de tolerancia a la glucosa debería ser realizado en la mañana, ojo, no en la tarde. Aunque, pues ayuno 8 horas, entonces no tomo desayuno de las 2, ya puedo hacerme. No, especifica que es ayuno, pero ayuno matutino en la mañana. No, ayuno por lo menos de 8 horas. Si el paciente ha comido en las 3 de la mañana, 5 de la mañana, no, pues ya no se puede hacer. El diagnóstico de esta diabetes mellitus gestacional es realizado cuando, ojo, le haga cualquiera, no dice las 2 horas, como la no gestante, acá dice cualquiera de los siguientes valores de glucosa plasmática son o exceden
92, 180, 53. Es decir, si tengo un paciente con 92, porque acá quiere decir que es mayor o igual a 92, prácticamente es diabetes gestacional. 180 a la hora y 153 a las 2 horas. Lean bien, cualquiera. Por eso, en el hospital, por consenso y por costo-beneficio, y los precios que los pacientes vienen pocas veces, o sea, hay difícil con cita seguido, se optó por el de un paso. Incluso si en ayunas me salen más de 94, 95, ya no le hago el de las 2 horas, se suspende el test, porque ya para qué, es maltratable. ¿Correcto? Y otra cosa, en gestantes no hay el rango de riesgo de diabetes. De frente, ejemplo, hablando de glucosa en ayunas, en una no gestante, 60 a 100, normal. De mayor o igual de 126, diabetes. Entre 100 a 125, riesgo de diabetes. Eso no existe en es, no existe ¿no? Por eso que en gestantes, por ejemplo, solo si con historia clínica encontramos un factor de riesgo de diabetes, se le considera riesgo y se le indica defecto de para diabético, solo con un dato de que hay resistencia a la insulina. ¿No? La evolución de los test, ¿no? Antes se hacía con sangre total, etc. Ahora, en una no gestante, lo dice ahí, criterios que definen prediabetes o riesgo de diabetes en individuos no gestantes. Glicosilada entre 5.7 a 6.4%. Menos de 5.7 normal, mayor o igual de 6.5% diabetes. Glucosa plasmática en ayunas entre 100 a 125. Menor o igual de 100 o menos de 100, normal, mayor o igual de 126, diabetes. El té de tolerancia a la glucosa, pero a la de las 2 horas, ojo, durante una prueba de glucosa, o sea, a las 2 horas, entre 140 a 199. Menos de 140 es normal, mayor o igual de 200 es diabetes, es de las 2 horas. Por entre 140 a 199 se considera prediabetes. Ojo, no se confundan. Ahora, ¿quiénes pacientes están en riesgo de diabetes y prediabetes? En que son asintomáticos. Uno, la prueba debería ser considerada en adultos con sobrepeso u obesidad. Y de masa corporal mayor o igual de 25. O mayor o igual de 23 en pacientes con ascendencia asiática. En quienes tienen uno o más de los siguientes factores de riesgo. Son pacientes de sobrepeso obeso, a ver, que tenga uno o dos factores de riesgo. ¿Cuáles? Familiares de primer grado de diabetes. Familia de primer grado, papá, mamá, hijos. Raza de alto riesgo. Este punto, ojo, se aplica para los Estados Unidos, no para nosotros, porque nosotros no hemos hecho estudios de población de alto riesgo. Bueno, la sospecha y la evidencia demuestra que Piura es una población de alto riesgo. Pero no, esto se refiere a migrantes que llegan a Estados Unidos, sí, porque el que ha ido a Estados Unidos, viajado, sabe que lo más barato de comer es comer chatarra. No tiene mucho poder adquisitivo y ni modo, pues los latinos hacen diabetes, los africanos hacen diabetes, etc. Historia de enfermedad cardiovascular, hipertensión, HDL bajo, triglicéridos elevados, individuos con síndrome ovario poliquístico, sedentarismo, otras condiciones clínicas con insulina, por ejemplo, obesidad severa, cantosis nírica, difusión metabólica asociada a hígado graso. O sea, pacientes sobrepeso, obesidad, más uno o dos factores de riesgo que he leído, es candidato a hacer su descarte de diabetes. Dos, aquellas personas con prediabetes, obvio, deben ser testeados cada año. Aquellos que fueron diagnosticados de gestacional, porque el gestacional indica un factor de riesgo muy elevado de diabetes. A cualquier persona que sea mayor de 35 años. Si los estados son normales, las pruebas deberían ser repetidas en un mínimo en intervalos de 3 años, con consideración de ser más frecuente dependiendo del estatus que puede cambiar, ¿no? Aparece más riesgo, más seguido. Individuos con otro grupo de riesgos, como pacientes con SIDA por HIV, exposición a medicinas de alto riesgo, evidencia de corticoides, enfermedades reumatológicas, evidencia de enfermedad periodontal, historia de pancreatitis, también deberían ser monitorizados estrechamente. Y el ALAT, su adaptación, está ahí. Vamos.
Prevalencia, rápidamente la prevalencia está exponencial la diabetes tipo 2. Debido ¿qué? A dos razones principales, al sedentarismo y a los cambios alimenticios por el exceso de ingesta de la comida llamada chatarra, comida chatarra. ¿Qué es la comida chatarra? Es aquella comida con exceso de sal, exceso de carbohidratos simples, ojo, y exceso de grasas saturadas. Hay una relación directamente proporcional entre la disponibilidad del azúcar y la prevalencia de diabetes tipo 2. ¿Correcto? Lo que antes se echaba la culpa a las grasas es más el carbohidratos. ¿No? La prevalencia en el mundo, la prevalencia en los medios, que generalmente debe estar subestimado, eso está en la LAT, por ejemplo, Perú, busquen Perú, está en 5.6%. Dividido por el resto del país, acá yo les dejo para que lo revisen. Ya, hablemos algo ya de la fisiopatología. Hay una teoría del gen ahorrador que implica de que a lo largo de miles de años en los cuales puede activarse un gen, a lo largo de miles de años, debido a que había periodos de hambruna y periodos que tenían disponibilidad de alimentos, entonces el ser humano activó genes que le favorecían guardar reserva energética en periodos para periodos de hambruna. ¿Y bajo qué manera? Bajo manera de tejido adiposo. Ojo, tejido adiposo, que juntaba moléculas de enlaces de alta energía. ¿Y cuál era? Es el famoso triacilglicerol o triglicérido, que es una molécula de glicerol con 3 ácidos grasos libres, no olvidarse. Son moléculas de alta energía, enlaces de alta energía que ocupan poco espacio. Entonces, ahora, un gen que se activó en miles de años también se desactiva en miles de años. ¿Pero qué pasó? En los últimos 150 años la industrialización generó que no dio tiempo de desactivar este gen y acumulamos grasa y generó lo que llamamos el hombre metabólico, síndrome metabólico. Entonces, ¿cuál es la secuencia fisiopatológica normal? Lógica. La obesidad me genera insulina, pero en general la obesidad visceral, que vamos a ver en esta clase, algo, y en la clase de obesidad también, la visceral que es la grasa que se relaciona más estrechamente a la resistencia de insulina. Y es la que genera las enfermedades metabólicas. Mayor mortalidad, con mayor obesidad. Un ejemplo, de 2001 salió revisiones en las cuales detectaron que el adipocito libera grandes cantidades de sustancias. Y como toda sustancia liberada por la célula se dice citoquina. Como es liberado por el adipocito se dice adipocitoquina o adipoquinas. Y en ese tiempo ya se detectó más de 200. Entonces, ¿dónde se queda la grasa visceral? Es aquella grasa que se encuentra en el mesenterio. ¿Qué es el mesenterio? Es aquel tejido linfoide que se encuentra en el intestino. Funciona como tejido de defensa. Las únicas personas antes de las apendicectomías, hace siglos atrás, que sobrevivían, aquellos que tenían que se formaba un plastrón apendicular, es decir, el mesenterio rodeaba el apéndice y evitaba que se generara peritonitis. Entonces, si hace un corte acá, vemos que es la grasa subcutánea y acá la grasa visceral. Entonces, en la década del 70-75 se hicieron estudios de poblaciones midiendo la circunferencia de la cintura. Entonces se encontró que había una relación directamente proporcional entre la circunferencia de la cintura y la cantidad de grasa visceral. ¿Correcto? Por eso una manera clínica de abordar para detectar grasa visceral es usar la cinta métrica. ¿Por qué? Legalmente el más específico es la tomografía de multicorte, pero yo no voy a estar pidiendo tomografía de multicorte a todo el paciente que acuda por sobrepeso, ¿no? Correcto, entonces el de cintura nos ayuda en eso, en alta correlación. Entonces, cuando se habla de obesidad central, androide o abdominal, se refiere a aquello que está alrededor de la cintura, compuesta por grasa subcutánea, que lo obvio que está por fuera, y la que está dentro de la cavidad abdominal, que es grasa visceral o perivisceral, que del total es un 10%, siendo esta última que se asocia con el aumento del riesgo cardiovascular y el síndrome metabólico. Aclarado. En cambio, otro tipo de distribución de grasa que se llama periférica, ginoide o glúteo femoral,
Está formada por grasa subcutánea que se localiza alrededor de los muslos, predomina en mujeres y su aumento no se relaciona con la enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, grasa visceral, resistencia a insulina, riesgo cardiovascular incrementado. Correcto. Lo que no sucede con la grasa subcutánea. ¿Qué características metabólicas tiene ese adipocito visceral? Uno, tiene una tasa metabólica elevada, drenada directamente a la vena vea porta hacia el hígado, en contraste con los depósitos de grasa periféricos, los cuales son drenados hacia la circulación sistémica. Primero. Segundo, incrementada actividad lipolítica y su localización anatómica expone al hígado a altas concentraciones de ácidos grasos libres que cualquier otro órgano. Ojo, no se pierdan. Hablamos de la molécula de alta energía, que es el triglicérido o triacilglicerol. Es una molécula de glicerol con 3 ácidos grasos libres. Entonces, cuando usted escuche la palabra lipólisis o lipolítica, lipólisis o lisis lítica, ¿qué significa? Que el glicerol se está separando de los ácidos grasos libres. Esa es lipólisis. Y lipogénesis es formación de triglicéridos. Entonces, esta grasa visceral tiene una incrementada, es fósforo, así, viene el estímulo y activa la lipólisis, libera grandes cantidades de gasos libres directamente al hígado, ácidos gasos libres. Otro, alta densidad de receptores beta-adrenérgicos, el beta 3, que median lipólisis, ¿no? Por activación del sistema simpatoadrenal. Tiene una alta densidad de receptores de glucocorticoides y andrógenos. Por eso es que los pacientes con síndrome de Cushing tienen gran grasa abdominal, visceral. Ojo, por sus receptores que tienen. Y también los que tienen ovario poliquístico severo. Por lo tanto, resumiendo, las características de la grasa visceral. 1. Son más pequeñas que la grasa subcutánea. Por lo tanto, tiene más células por unidad de masa. Mayor flujo sanguíneo. Más receptores para el cortisol. Más receptores para los andrógenos. Mayor lipólisis inducida por catecolaminas. Menor sensibilidad a la insulina, obvio, porque la insulina es lipogénica. Ya, un ratito, disculpen. Karina, huela quemado. ¿Qué se estaba quemando? Me trae el plátano maduro. Pero no quemado, pues, está muy quemado. ¿Lo dejo abierto? No, sí, no lo hago yo, pero huele quemado. Mayor lipólisis inducida por catecolaminas y menor sensibilidad a la insulina. Lógico, tiene menor sensibilidad a la insulina, por eso fácilmente hay lipólisis, no se pierda, lipólisis, porque si hiciera hay mayor sensibilidad a la insulina, indica que hay hipogénesis. Ya ahí sí caen los exámenes, le cambio una palabrita y caen, pues estén atentos. ¿No? Ahí está el dibujito para que no se olviden. Por lo tanto, el adipocito libera gran cantidad de citoquinas, que podemos dividir en general como los malos y los buenos. Los malos, ¿a quién se le dice? Aquellos que generan resistencia a insulina, encabezando el factor necrosis tumoral alfa. Lo van a escuchar en todo lo malo, en la sepsis, en los cánceres, en todo lo escuchan, pero todo lo malo. Y los llamados buenos, tipo leptina, diponectina, que al contrario incrementan la sensibilidad a la insulina. Como punto aparte, la dislipoproteinemia, porque el término correcto a la alteración de los lípidos no es lipidemia, es lipoproteinemia, porque en el perfil lipídico nosotros vemos en la mayoría lipoproteínas. El LDL, el HDL, son lipoproteínas, ¿no? Entonces, diabetes mellitus, ahora, esta dislipoproteinemia, en diabetes mellitus 2, ojo, debut, que debuta bien descompensado, o recontra descompensado. No se refiere a aquel paciente diabético que está controladito, ese no, sino al diabético tipo 2 de bot o descompensado. ¿Qué es cómo se caracteriza ese perfil lipídico? Que tiene los triglicéridos o el triacilglicerol elevado. El HDL bajo y la LDL puede estar alto, bajo o normal en cantidad, pero a predominio del LDL pequeño y denso. A predominio del LDL pequeño y denso. ¿Correcto? Ahora, porque las fracciones, las lipoproteínas tienen sus fracciones, entonces tienen la pequeña y densa, la intermedia y la grande bollante. La que es heterogénica es la pequeña y densa. ¿Y por qué es heterogénica? 1, porque tiene afinidad reducida por receptor LDL, más tiempo circulando, exponiéndose. 2, oxidación acelerada, porque el LDL que es heterogénico es el LDL oxidado. 3, como es pequeño, penetra el endotelio, entre los resquicios del endotelio de manera muy fácil.
4, y una vez está dentro, tiene una vida prolongada dentro del aparato celular que le da tiempo para desarrollar la inflamación. Son tomadas por los macrófagos por como dicen celosas y fumosas, porque es como dulce para los macrófagos, pero esto ya genera la cascada de la aterogénesis. Entonces, estas son las 5 razones por las cuales la LL pequeñensis es más aterogénica. No se olviden. Ahora, uno de los primeros conceptos que salió en la fisiología de diabetes dijeron, bueno, tiene que ver la glucotoxicidad, que no es otra cosa que la glucosa elevada que causa toxicidad por la misma glucosa, glicosilando proteínas, enzimas, etc. Y la lipotoxicidad. Y esto genera diabetes, pero entre una base de difusión de célula beta, de una predisposición genética. Es cierto, porque ustedes van a ver, por ejemplo, aquel cáncer relacionado al tabaco. Tienen pacientes que fuman 5 o 6 años y no hacen nunca cáncer. Otro fuma un mes y hace cáncer. Hay una predisposición genética. Esto que parece que espermatozoides no son espermatozoides, son ácidos grasos libres. Son de ácido graso libre. Por ejemplo, Minkowski, que en el año 1893, entre comillas, describió que provolorina, esto lo hacían los griegos, son antiguos, pero en todo caso, él dice provolorina, dijo, está dulce, la glucotoxicidad tiene que ver. Pero ese día Minkowski se dice que estaba resfriado, porque si hubiera olido la orina, lo olía a un olor medio mal.